Para cualquier pastor, para cualquier líder de iglesia, hay una pregunta que seguro que nos hemos hecho alguna vez, quizá en un momento de, no sé, de frustración o simplemente de curiosidad. Ajá. Si pudiéramos viajar en el tiempo, ¿no? Y colarnos en una reunión de los primeros cristianos, ¿qué veríamos? ¿Reconoceríamos algo de lo que hacemos hoy? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque nos obliga a cuestionar, bueno, todo lo que damos por sentado. Totalmente. Y hoy vamos a intentar responderla. Nos vamos a sumergir muy a fondo en cómo era la iglesia en el primer siglo. Mucho antes de los templos, de los programas, de las estructuras formales que conocemos. Hmm. Y para guiarnos en este viaje tenemos dos fuentes espectaculares. Por un lado, un análisis bíblico, muy directo, del pastor Horacio Alcaraz, de Concordia, en Argentina, Ajá. y por otro, una reconstrucción histórica que es casi como una novela, del autor Robert Banks, que nos mete en la piel de un romano del año 62 que va a una de estas reuniones. La combinación de las dos es lo que hace esto tan potente. Es que Alcaraz nos da el esqueleto bíblico, los porqués, la teología, ¿no? Y Banks le pone carne y hueso. O sea, nos deja oler la comida y sentir la incomodidad del visitante. Exacto. Y a ver, que quede claro desde el principio. El objetivo de esta charla no es criticar, no es decir que todo lo que hacemos hoy está mal, para nada. Es más bien, como dice el pastor Alcaraz, un ejercicio de redescubrir nuestras raíces bíblico-históricas, de volver a la esencia para entender mejor quiénes somos. Es que es fundamental entender el punto de partida. Durante los primeros 300 años, casi 3 siglos, el cristianismo funcionó, creció de una forma explosiva, se expandió por todo el imperio sin tener un solo edificio dedicado al culto. Ni uno. Ni uno. Y esto nos obliga a pensar. La iglesia no era un lugar al que se iba, sino una comunidad que se reunía. Ok, empecemos por ahí. Si no se reunían en edificios, ¿dónde lo hacían? Alcaraz es muy insistente en que la respuesta está, primero que nada, en la Biblia. Sí, él dice que antes de cualquier reconstrucción histórica, la palabra de Dios es la fuente principal. Y cuando la miras con esos ojos, la evidencia es, es abrumadora. A ver, danos algunos ejemplos, porque a veces leemos la Biblia y, no sé, se nos pasan estos detalles. Perseveraban unánimes partiendo el pan en las casas. En las casas. En las casas, no en el templo. Y más adelante, cuando Saulo empieza a perseguir a la iglesia, Hechos 8:3 dice que asolaba la iglesia entrando casa por casa. O sea, ¿dónde buscaba a los cristianos? En sus hogares. Exacto. El hogar era el centro de operaciones. Y es un patrón que no para, ¿eh? Pablo en Romanos 16 saluda a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. Claro. En Colosenses 4 habla de Ninfa y la iglesia que está en su casa. A Filemón le escribe a él y a la iglesia que está en tu casa. No son casos aislados, es el modelo por defecto. La casa era el epicentro. Entonces, la evidencia bíblica es clarísima. Pero me pregunto, ¿era solo una cuestión práctica por la persecución o había algo más profundo detrás? Justo ahí querías llegar. Es que esa es la tesis central de Alcaraz. Él argumenta que esto revela un cambio de paradigma total. El cristianismo primitivo no era una serie de reuniones religiosas a las que asistir, sino una forma de vida que se desarrollaba en el contexto de familias espirituales. Elegir la casa no era solo por discreción, era una declaración teológica. Si Dios era padre, la comunidad eran hermanos. Y el hogar es el espacio natural de la familia. Claro, todo el modelo se basaba en esa idea. Una forma de vida, no una reunión. Uf, eso lo cambia todo. Y aquí es donde la reconstrucción de Robert Banks se vuelve fascinante, porque nos transporta a una de esas casas y nos muestre cómo se veía en la práctica. Cuéntanos esa escena. Pues Banks nos presenta un personaje, Publius, un romano de clase media alta, culto, que está de visita en la ciudad en el año 62. Vale. Y sus amigos, que son cristianos, lo invitan a cenar a casa de un matrimonio de emprendedores, fabricantes de tiendas, Aquila y Priscila. Y para Publius, desde que pone un pie en la casa, todo es un choque cultural. ¿Qué es lo primero que le descuadra por completo? El saludo. Él está acostumbrado a las reverencias formales, a mantener la distancia según el estatus social. El protocolo, claro. Pero aquí, Aquila lo recibe con un abrazo, con un beso afectuoso en la mejilla, como si fueran, dice él, hermanos de sangre.
Para un romano de su posición, esa familiaridad con, a sus ojos, un artesano, es desconcertante. Vale, la cercanía física ya es un shock. Pero me imagino que lo que vio dentro de la casa fue todavía más impactante. Mucho más. Publius entra y ve la composición del grupo. Es una mezcla social que para la mentalidad romana era un imposible, vamos, una aberración. ¿En qué sentido? En la misma habitación, bajo el mismo techo, hay gente de todas las clases. Y entonces ocurre la escena clave. Llega un hombre rico y respetado, Aristóbulo, acompañado por su esclavo, Lisias. Y aquí es donde a Publius le explota la cabeza. La cabeza, ¿no? Totalmente. Totalmente. Porque no se comportan como amo y esclavo. Se saludan con el mismo afecto, se sientan en la misma sala, van a compartir la misma comida. Para Publius esto es una auténtica revolución silenciosa. Claro. La Iglesia no era solo un grupo que creía lo mismo, era una nueva sociedad que estaba demoliendo las barreras de clase, de estatus, de etnia, que definían todo el Imperio romano. Era la teología hecha vida. Es que, si nos detenemos a pensarlo un segundo, el impacto que eso debía tener en alguien como Lisias, el esclavo. Pasar de ser considerado una herramienta, una posesión, a ser tratado como un hermano, es increíble. Y el shock para Publius no termina ahí, ¿eh? Cuando pasan al comedor, ocurre algo que subvierte todas las normas de etiqueta romanas. En un banquete romano, el lugar en la mesa lo dictaba tu estatus. Los más importantes cerca del anfitrión. Exacto. Y los de menor rango casi fuera de la habitación. Pero aquí le dan a él, a Publius, el invitado, el mejor asiento. Invierten la pirámide social para honrar al visitante. Es un gesto que lo descoloca por completo. ¡Qué locura! O sea, cada detalle, desde el saludo hasta el asiento, era una declaración de principios. En ese punto, Publius está confundido y le pregunta a su amigo, «Bueno, ¿y ahora es cuando empieza la reunión?» Y la respuesta es una de las claves de todo el libro. Su amigo le dice, «La reunión empezó realmente en el momento en que entramos por la puerta». Wow. No había una separación entre lo social y lo espiritual. La bienvenida, la conversación, la comida, la oración, todo era parte de la misma experiencia. El acto central entonces es una comida. Alcaraz la llama por su nombre original ágape. ¿Cómo empezaba ese momento? ¿Había algún tipo de liturgia? Nada que Publius reconocería como una ceremonia religiosa. El inicio es de una sencillez, profunda y poderosa. Aquila, el anfitrión, no un sacerdote ni un oficial, toma una hogaza de pan. Vale. No hay un ritual complejo. Simplemente da gracias a Dios con el pan, explica brevemente su significado, que representa el cuerpo del Señor, lo parte y lo comparte con todos. Ese es el comienzo del culto. Y mientras comen, ¿de qué hablan? ¿Es una charla de sobremesa normal? Ahí está otra de las grandes diferencias. No es una charla superficial. La conversación es la vida misma de la comunidad. Se interesan de verdad por la vida del otro. ¿Cómo te fue la semana? ¿Cómo sigue tu hijo? ¿Conseguiste ese trabajo? Entiendo. Si alguien tiene un problema, lo comparte abiertamente. Y el problema de uno se convierte en un asunto de toda la comunidad. Y cuando alguien comparte un problema, ¿cómo le aconsejan? ¿Se basa en un, pues yo creo que deberías? ¿No? Y este detalle que narra Banks es fundamental. No se basan en simples opiniones, consultan las escrituras, que para ellos, como dice Alcaraz, eran un auténtico manual de vida cristiana. Ah, En la historia de Publius esto se ve perfectamente en un debate que surge. cuéntanoslo, porque me parece un ejemplo muy práctico. Claro, el amo, Aristóbulo, está considerando darle la libertad a su esclavo, Lisias. Pero es una decisión complicada. Para Lisias, ser libre sin recursos podría ser peor. Claro. Y para Aristóbulo podría interpretarse como que descuida sus responsabilidades. Un dilema enorme. ¿Y qué hacen? No se quedan en un debate de opiniones. Aquila pide que traigan un pergamino y leen en voz alta un pasaje de una carta que el apóstol Pablo le había escrito a la iglesia de Corinto. O sea, buscan juntos la sabiduría de Dios en las Escrituras para esa situación concreta. Exacto. Esto rompe por completo con nuestra idea de un servicio pasivo, donde uno habla y el resto escucha. Alcaraz cita un texto de Primera de Corintios, el 14, que dice: «Cuando ustedes se reúnen, cada uno tiene un salmo,
tiene doctrina, tiene revelación. A mí, sinceramente, eso me suena a un caos total. ¿Cómo se gestionaba eso? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la clave está en que no era anárquico, sino orgánico. Se entendía que el Espíritu Santo podía hablar a través de cualquiera, no solo de un especialista. Había un orden, un respeto, pero la prioridad era la participación, y la narración de Banks lo ilustra de una forma muy viva. Dame ejemplos de esa participación. Pues, por ejemplo, en un momento dado, la hija adolescente de uno de los miembros se levanta y, con una voz un poco tímida, canta una canción que ella misma ha compuesto. No es un número especial programado, surge de forma natural. O sea que no había un director de alabanza con una lista de canciones. Para nada. Es más, en un momento muy potente, la esposa de un tejedor, una mujer sencilla, comparte una palabra de profecía para la comunidad, y específicamente para Lisias. ¡Qué fuerte! Y hay otro detalle importante que señala Alcaraz. En esa época, los escritos eran escasos, caros, y la mayoría de la gente era analfabeta. Claro. Por eso, en la reunión, un miembro se pone de pie y recita de memoria un salmo completo. La fe se transmitía y se vivía de forma oral, compartida. E incluso la enseñanza. ¿Era un monólogo? Tampoco. Quien enseñaba esa noche exponía un tema, y luego abría el debate, animaba a hacer preguntas, buscando siempre la aplicación práctica para la vida de todos. Era un aprendizaje comunitario. Lo que Publius, el visitante, debe percibir es una ausencia total de lo que él consideraría religión, ¿no? Absolutamente. Para él, religión significaba templos, altares, sacerdotes, rituales fijos. Y aquí no ve nada de eso. No hay un guión. Es espontáneo, pero ordenado. Es relacional. Es vida. Y esa vida incluye hasta el evangelismo, me imagino. ¿Cómo se compartía la fe con los nuevos? De una forma totalmente relacional. En mitad de la cena llega un recién convertido. Tiro. No le hacen esperar fuera, no le dicen que venga al servicio de bienvenida. Lo integran directamente. Lo reciben con un abrazo, le buscan un sitio y lo integran a la cena. Y el momento de predicar a los invitados, como Publius, surge de forma natural. Al final de la cena, cuando se comparte la copa de vino, Aquila explica su significado y aprovecha para invitar a los que no son creyentes a reconocer a Jesús. No es un sermón forzado, es una invitación personal. Justo. Y la reunión no termina de golpe con un amén y cada uno para su casa, ¿verdad? No, el final es tan orgánico como el principio. La vida sigue. Los niños, que han estado presentes todo el tiempo, ahora tienen un rato para jugar. La despedida es igual de afectuosa. Y hay un último detalle en la narración de Banks que me parece un reflejo perfecto de esa tesis de Alcaraz, de que era una forma de vida. Sí. Es un detalle pequeño, pero muy revelador. Varios miembros que viven en la misma dirección se organizan para caminar juntos a casa. ¿Por qué? Por seguridad. Las calles de Roma de noche eran peligrosas. Esto demuestra que la iglesia no era 1 hora y media a la semana. Era una red de apoyo mutuo que se extendía a lo más práctico de la vida. El cuidado continuaba después de la reunión. La iglesia, literalmente, te acompañaba a casa. Es que era lo que se les llamaba al principio, ¿no? El camino. No una religión, sino una forma de vivir. Exactamente. Entonces, después de este viaje al siglo I, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Hemos visto un contraste muy claro. Una fe vivida en comunidad, participativa, orgánica, frente a un modelo que a veces puede ser más estructurado, centrado en un evento. Alcaraz lo resume de forma muy potente. Dice que la esencia de la iglesia primitiva se reflejaba en cómo los seguidores de Cristo vivían cotidianamente como familias espirituales, siendo una respuesta viva a las preguntas de la sociedad, y todo sucedía en el hogar. Pero, y esto es clave, no se trata de caer en un romanticismo histórico y pensar que tenemos que vender nuestros templos y volver todos a las casas, ¿o sí? Para nada. De hecho, Robert Banks lo advierte muy claramente. La clave no es intentar imitar cada detalle. No podemos, ni debemos, simplemente regresar. Las circunstancias son completamente distintas. Entonces, ¿cuál es el desafío? Si no es copiar el modelo, ¿qué es? El verdadero desafío es redescubrir los principios eternos que movían a esa iglesia. La mutualidad, ese cuidado genuino, la participación de cada miembro, rompiendo la barrera entre clero y laicos, la centralidad de la vida compartida, no solo del evento, y redescubrir el hogar como un núcleo fundamental de la comunidad. Y con esto dejamos una última reflexión.
Si la esencia no era una reunión a la que asistir, sino un camino que vivir juntos. ¿Qué ajustes prácticos, por pequeños que sean, podrían hacerse hoy en nuestras comunidades para que la fe se parezca menos a un evento dominical y más a una forma de vida compartida durante toda la semana?